Radio, haciéndonos visibles desde el norte de la ciudad. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. El día de hoy tenemos un programa especial en el marco de las festividades del 7º aniversario de la FIB Radio y entrevistaremos a la escritora Lucina Cruz. Buenas tardes, Lucy, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Buenas tardes a todos. Estoy feliz por la participación que voy a hacer en su programa. Gracias por la oportunidad. Sé que ya tienes algún tiempo escribiendo, pero platícanos, ¿qué es lo que te gusta escribir más? Me gusta escribir poesías, cuentos y textos narrativos. Me inspiran los bellos lugares de la naturaleza, la vida de algunas personas que es diferente a la vida común de los demás. Sí, ¿verdad? México tiene lugares muy bonitos que nos inspiran a crear historias. ¿Y en qué momento te diste cuenta que lo que te gustaba era la poesía? Cuando estudiaba en la Escuela Normal para Maestros, había diversos talleres, entre ellos la poesía. Había concurso de interpretación de poesía o escritura. Participábamos con poesías ya conocidas o de la propia autoría. Ahí me di cuenta que para mí era muy fácil escribir versos, poesías a diferentes temas. Ahí se desarrolló mi creatividad en competencia con otras compañeras que también lo hacían. No, pues sí, entonces ya tienes un tiempo en este arte de escribir y me comentas que estudiaste para profesora de educación primaria. ¿Cómo combinabas tu profesión de docencia con el gusto por la poesía, por escribir? En las escuelas donde trabajé, la participación con mis poesías fue amplia. Mis alumnos participaban con poesías que yo escribía. De esto se dieron cuenta mis compañeros y cuando ellos no encontraban alguna poesía referente al tema que querían, me pedían que les escribiera el texto. Algunos decían que querían a Benito Juárez, a Hidalgo, a la bandera, a Día del Árbol. Y entonces, pues ponía manos a la obra y escribía los textos que me solicitaban. En Día de Muertos, cuando se escriben las calaveritas tan conocidas en México y tan aplaudidas, me pedían que hiciera calaveritas no solo de la escuela donde yo trabajaba, sino de otros lugares donde mis compañeros trabajaban y les escribía las calaveritas. Ellos me decían las referencias del lugar o las características de la persona o personaje que querían que yo escribiera y les ayudaba en ese aspecto de su trabajo. Para mí era un placer ayudar a mis compañeros porque me di cuenta que valoraban mi talento. Oh, muy bien, qué interesante. Qué bueno que tú tenías la disposición para compartir tus habilidades. Porque aunque muchos tienen la facilidad de escribir, no siempre lo comparten. Y entonces, ¿cómo surgió la oportunidad para empezar a publicar tus escritos? Como sabían que escribía, en una ocasión un amigo me envió una convocatoria para participar con cuentos cortos. Así fue como envié mi primer cuento corto para ver si lo aceptaban. Y sí, fue aceptado, con el tema vida-muerte. Posteriormente, envié otro cuento corto con el tema amor-odio. También fue aceptado y me dio mucho gusto que ya había iniciado con una nueva etapa de escritora. Le siguió el cuento corto Todos a cocinar. En este cuento se le da importancia a la cocina mexicana, el calor del lugar, la calidez con que la familia convive para contarse sus penas, sus alegrías, sus éxitos. Aquí vemos que la cocina ha sido siempre muy importante para todos. Sí, ¿verdad? Tan sabrosa que es la comida mexicana y más hacerla en familia. Lástima que en esta época de pandemia no se pudieron reunir las familias grandes como antes para celebrar a los abuelitos. ¿Y tú cómo has vivido la pandemia en tu perspectiva como escritora? Sí, es lamentable que a causa del virus las familias no se puedan reunir físicamente para compartir. Fíjate que estos tiempos de permanecer en casa, de estarse cuidando para no contaminarse, han sido difíciles, pero al mismo tiempo muy productivos. He tenido la oportunidad y el tiempo de escribir algunos textos
tomando en cuenta que pues alrededor hay muchas experiencias de familiares, de conocidos, de amigos que vivieron la enfermedad en su persona. Algunos que enfermaron sobrevivieron, otros fallecieron lamentablemente. Y esos momentos de dolor los pasaron sin compañía de la familia o de los amigos por temor al contagio. Esos son temas pues muy actuales y que nos permiten o me permitieron escribir algunos textos. Sí, ¿verdad? Tuvimos que aprender a realizar las cosas de una manera diferente y muchas cosas se detuvieron. Tú, por ejemplo, con tus publicaciones, ¿las detuviste o tienes algún material próximo a publicar? Aunque el tiempo se detuvo aparentemente, las actividades en casa y los escritos pues siguieron fluyendo. Y sí, tengo material que próximamente quiero publicar cuando ya esté mejor controlada la pandemia. Eso va a facilitar más la comunicación y tal vez las entrevistas personales con los que quieran publicar mis escritos. Y ahora, si me permites, quiero leerles algo de lo que he escrito durante estos días de estar en casa. Claro que sí, adelante. Antes de la pandemia, mis actos y mi caminar eran tranquilos, serenos, libres, días de ir y venir, siempre en movimiento. Ahora, la incertidumbre domina mis pensamientos. Los días han transcurrido y se han vuelto meses. El tiempo pasa lento. En mi corazón y cerebro, la paciencia y serenidad me han ayudado para pasar los días en casa. He descubierto mis habilidades, mis fortalezas, mi camino en soledad, pero acompañada por la familia que está en casa y por las personas que veo pasar desde mi ventana y les doy un saludo. En comunicación a distancia con otros familiares y amigos. Si me tocara volar durante la pandemia, doy gracias a Dios por la vida, la familia, los hijos, por todo lo vivido. Pero quedan muchos días por vivir. Con la mejor actitud, con los mejores deseos, para regresar nuevamente al mundo con salud y mejores proyectos. ¿Qué pasó con nuestra vida, con nuestro tiempo? El tiempo es el mismo. Lo que cambió fue la vida. Durante este aislamiento fue difícil entender quédate en casa. Al salir, se desafiaba el destino, se arriesgaba la vida propia y de los demás. Como si el tiempo tuviera prisa de borrarnos para siempre y de llevarse a nuestros seres queridos. En este quédate en casa se despertaron facultades dormidas o inactivas. Nos volvimos pintores, cocineros, cantantes, científicos, poetas, amigos de todos y de nadie. Aprendimos a dar gracias por la vida, la salud y la familia. Se agradecía también a los que con su trabajo facilitaban la vida de los que estábamos en casa. Se volvió una prioridad cuidar a los abuelos, a los niños y embarazadas. Los sentimientos afloraron en todos los sentidos. En el espacio, el virus acechando. Todos los rostros con la sonrisa cubierta y la preocupación en los ojos. Muchos superaron el ataque del virus, otros no. Partieron silenciosamente, sin honores, sin cortejos, sin amigos, sin un puño de tierra. Ahora son seres con alas. A pesar de todo, la vida sigue. La hierba brota y los hijos nacen.
y todos tratamos de encontrar la felicidad aún en este tiempo difícil. Gracias. Muchas gracias por compartirnos tus escritos. Me sentí muy identificada. Supongo que al igual que muchos que nos están escuchando. Y hablando de audiencia, ¿tú qué opinas de las radios locales? Sobre todo ahora en pandemia. Pues yo pienso que son una puerta abierta a la cultura, a la participación. El que quiera participar puede hacerlo con gusto y abordar temas como la historia de su colonia o la vida de personajes importantes destacados del rumbo, donde pueden expresar lo que deseen porque es una oportunidad para la cultura y el entretenimiento. Sí, es lo que tratamos de hacer en FIP Radio, integrar a todos los que quieran participar. Al escuchar el lema FIP Radio, vida y movimiento al norte de la ciudad, me ha inspirado para comentarles el siguiente escrito. Voy con rumbo al centro de la Ciudad de México, en transporte público. Los pasajeros que viajan conmigo, mudos, cada uno en su celular o simplemente indiferentes, abstraídos. Por el tránsito lento, el sueño empieza a invadir mis ojos. Con la música apacible del transporte, música de décadas pasadas, siento nostalgia por mis primeros años de vida, al lado de mi querida madre, cuando viajábamos en trolebús, tranvía o autobús, con rumbo a la villa y a otros lugares. En otras circunstancias, abordábamos autobuses conocidos como delfines, o taxis, llamados cocodrilos, u otro medio de transporte de ese tiempo. Visitábamos a las familias, íbamos al hospital, a la Merced, al mercado, al tianguis. Mi madre era una mujer vivaz, inteligente, con una memoria y vista envidiable. Al cruzar las calles o avenidas repletas de autos, me tomaba de la mano y así cruzábamos. Caminábamos hacia el rumbo que había elegido con anterioridad. El motivo podría ser comprar o vender algunos productos típicos. Cuando escuché la música de antaño y a ver las vías del tren, recordé los viajes que hicimos en tren a otras ciudades. Ahora son vías dormidas, abandonadas, perdidas por el tiempo. Vuelvo a la realidad. El ruido de motores y el rechinar de llantas alerta mis sentidos, atrapa mi atención y de los que viajan conmigo. 2 autos en su loca carrera han chocado. Fue un golpe ligero, pero el frenado de las llantas fue tremendo. Ahora la ciudad es otra. Las vías de comunicación y los medios de transporte son rápidos y trasladan a una multitud al mismo tiempo. Las almas que habitan en la ciudad son muchas, como sus necesidades. Es un privilegio vivir aquí, pero también un desafío al movimiento. Un desafío a la velocidad que atrapa y nos hace seguir su ritmo. La vida avanza por las paredes frías e indiferentes, por cada calle, en cada casa, lugares que atrapan las risas, el llanto, el reflejo de luces, ruidos, colores y olores de la gente. Siento que amo mi ciudad con su vivir deprisa, su aire contaminado, sus rincones secretos y distintos espacios con historia. Aquí construyo mi vida y mis anhelos con la familia y amigos. Felicito a la estación de radio, FIP Radio, por su 7º aniversario de transmisiones radiofónicas.
Espero que sigan muchos años de éxito para todos. Gracias. Muchas gracias, Lucy. Agradecemos tu participación. Gracias por compartirnos tus nuevos escritos. Esperemos que no sea la primera ni la última. Y para todos los que nos están escuchando, no se pierdan la programación de este 7º aniversario de FIT Radio. Hasta la próxima.